sangre nueva es Gonzalo Castillo, Muchas gracias. La verdad que ha resultado muy dolorosa para la oposición, sobre todo para Leonel, esta pela de calzón quitao que le han dado a Abinader, Paliza y el PRM. Ya esto es casi una sentencia de una posible derrota de la misma o tal vez aún mayor magnitud en mayo. Claro está, el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen formas de revertir esto y pueden intentar cambiar la percepción de la gente utilizando estrategias y artimañas que ellos muy bien saben hacer, porque el propio Danilo y el propio Leonel duraron 20 años en la oposición y 20 años en el gobierno. Es decir, son 40 años de experiencia política, 40 años de estrategia táctica y 40 años de acuerdos, pactos y entramados de todos los tipos, colores y tamaños. Pero precisamente el problema de la alianza y el problema de la oposición son justamente Leonel y Danilo. Para nadie es un secreto que la campaña presidencial de Abel Martínez se la está financiando él mismo con su dinero y con el dinero de Gonzalo Castillo. Todos sabemos que Abel es un hombre sumamente millonario en pesos, en dólares y hasta en libras esterlinas. Pasó de ser un empacador en La Sirena a fiscal y de ahí a diputado. Ya cuando dejó de ser fiscal, era millonario. Y cuando terminó su primer periodo como diputado, ya era multimillonario. ¿Cómo consiguió todos esos millones? Ya lo explicaremos con detalles en un siguiente video. Asimismo también lo es Gonzalo. Es uno de los hombres más ricos del país, al nivel de Pepín Corripio, de los Vicini y de los Bonetti. Ahora, a Abel no le está llegando un solo peso del partido, porque a pesar de que Danilo tiene sus alcancías, su anillo que tiene decenas de miles de millones guardados, escondidos en caletas, algunos escondidos en una villa, en una loma de Constanza, otros buenos miles de millones en un hotel de Barahona, otros tantos en los cerros de Gurabo, también en Capcana y en Casa de Campo. Se estima que en estos lugares Danilo y su anillo peledeísta tienen escondidos más de 60,000 millones de pesos y de dólares en efectivo, que funge como una especie de respaldo económico, un seguro financiero para el danilismo, que serían utilizados para regresar al poder en el momento indicado y serían utilizados, como ya fueron utilizados, para financiar procesos judiciales y embates del gobierno del cambio contra ellos. De todo este dinero que tienen bien guardadito, no pueden tomar ni un solo peso para financiar la campaña de Abel Martínez, porque este es un candidato que no prende, es un hombre que ha venido en picada y caída libre desde el mismo día que lo declararon candidato. De hecho, empezó en un 28% y ya hoy se encuentra en 10%, lo que es incluso mucho menos que lo que tiene su partido, que es aproximadamente un 20% en el electorado nacional. Entonces, aquí lo que tenemos es un candidato desencantado porque su propio partido no lo apoya económicamente. Está cogiendo de su propia fortuna para pagar vallas,
publicidad en medios, etc. Vive pidiendo ayuda a algunos empresarios amigos de Santiago. Manuel Estrella le deja caer sus 2 o 3 millones de vez en cuando para que se ayude. Félix García le da algo. Víctor Méndez, Alejandro Grullón, Fernando Capellán y unos cuantos empresarios más que le dan cierta colaboración, porque después de todo, él es un candidato santiaguero y pertenece al segundo partido de oposición. Además, un partido que duró 20 años en el poder, así que algo le aportan. Abel se ha sostenido un poco por esto y porque está utilizando la estructura política que dejó Gonzalo Castillo en 2020. Pero de todos modos, no se siente cómodo con esa candidatura y le echa la culpa a Danilo, al comité político y al partido de su debacle, y le ha faltado muy poco para entregarle su cosa a Danilo. Pero de igual forma, Danilo y toda la alta dirigencia del PLD se sienten muy decepcionados por el pobre desempeño de Abel. Parece que no están tomando en cuenta el mal momento por el que pasa ese partido, porque yo entiendo que Abel no es un mal candidato en sí, sino que las circunstancias lo han derrotado. De hecho, todos los cargos en los que Abel ha competido ha ganado, pero ahora no es su momento, y ya después de esta derrota en su propio municipio, no le queda de otra que retirarse, esconderse y esperar un momento más oportuno. Danilo y su partido están acusando a Abel de un mal carácter y un maltrato a los dirigentes del partido. Lo están haciendo responsable de gran parte de los dirigentes que se fueron al PRM o a la Fuerza del Pueblo. Yo entiendo que el gran problema del PLD y de la oposición en general lo tienen Danilo y Leonel. Estos dos son los responsables de esta gran derrota y de este papel tan vergonzoso que jugaron ahora en las municipales de febrero. Estos dos individuos tenían una supuesta alianza, pero ambos se tenían desconfianza. Ni Danilo confiaba en Leonel, pero mucho menos Leonel confiaba en Danilo, porque ellos, aunque eran del mismo partido, se han pasado la vida peleando desde que eran estudiantes y líderes estudiantiles en la UAST. Entonces, ahora hacen una supuesta alianza en la que se apoyaría a la presidencia al que quede en primer lugar en las municipales. Pero fue algo que se produjo en contra de la voluntad de Danilo Medina, en contra de Abel y en contra de los principales líderes del PLD, porque como es lógico, al ser Leonel un líder más fuerte en estos momentos, un apoyo sincero de Danilo y del PLD a Leonel haría que casi el 100% de todos los miembros del PLD se pasaran para la Fuerza del Pueblo a apoyar a Leonel. Otro gran inconveniente que tiene esta alianza es que gran parte de los PLDistas, vamos a decir que todos los que estaban nombrados en el gobierno de Danilo, ven a Leonel como un traidor que conspiró para sacarlos a todos del poder y para quitarles sus carguitos, muchos de ellos cargotes de 200 y 300 mil pesos mensuales. Si hubiera sido por Danilo y la cúpula del PLD, ellos se hubieran quedado solos sin hacer ninguna alianza con Leonel, porque por más que se unan, por más vueltas que den y por más que insista Miguel Vargas, no van a poder ganarle a Abinader, al menos ahora en 2024. Porque aunque Abinader ha hecho un pésimo gobierno,
uno de los más malos de toda la historia, pero por medio del neuromarketing, de la publicidad agresiva, del manejo de imagen y de los 9,000 millones de pesos para comprar medios, periodistas e influencers, han logrado mantener en el presidente Abinader una buena aceptación en la población, y una gran parte de la clase media se siente cómoda con el gobierno y por eso no se mueve a votar. No se movió ahora y mucho menos se moverá en mayo, a menos que se genere una crisis incontrolable o un hecho muy trascendente que afecte la imagen del presidente y de su gobierno. Como Danilo sabe todo esto, lo que le interesa es sacar la mayor cantidad de alcaldes y la mayor cantidad de diputados y senadores para por lo menos mantener una cierta vigencia y un cierto poder político que le permita llegar a negociaciones y acuerdos futuros con el gobierno, sobre todo para evitar que se reactive una persecución judicial contra su grupo o contra su familia o contra él mismo. El primero que sabe que no vuelven al poder por ahora es Danilo Medina, pero a él le interesa preservar su partido PLD. Le interesa quedarse, aunque sea con un 15% en su partido, porque la otra opción sería entregárselo por completo a Leonel Fernández, y Danilo entrega la vida y hasta la reencarnación para no ver a Leonel triunfar. Él lo puede utilizar para salvarse y no terminar de hundirse, como lo está haciendo ahora. Utilizó a Leonel para sacar una cierta cantidad de alcaldes. En gran parte de los municipios que fueron aliados, el PLD ganó la alcaldía, con excepción del Distrito Nacional, que Hipólito Mejía tiene un pacto secreto con Danilo. De hecho, Hipólito fue quien salvó a Danilo de la cárcel y fue uno de los principales responsables de que hayan soltado a su familia y a todos sus funcionarios que cayeron presos. Ahora, la oposición no es que tiene todos los caminos cerrados. Ellos tienen el dinero, tienen la experiencia, tienen un amplio grupo de empresarios muy poderosos y adinerados que los apoyan, porque se beneficiaron inmensamente en todos sus gobiernos y tienen la estrategia política y la capacidad de ataque contra el gobierno, que pudiera tambalearlo, ponerlo en aprietos y hasta hacerlo perder en mayo. Digamos que si hacen una alianza sincera, si la oposición se unifica de verdad y ejecutan un plan agresivo de oposición contundente, ellos tienen posibilidad de ganar. Félix Bautista y Lenín de la Rosa fueron los principales gestores, propulsores y armadores de la Alianza Rescate RD. Cuando ellos vieron que ni Danilo ni el PLD querían esa alianza, entre ellos dos y Domingo Contreras, dijeron que iban a hacer la alianza ellos solos, a la mala, atento a ellos. Y fue ahí entonces cuando Danilo cedió un poco y les aceptó ir aliados. De hecho, la única provincia en donde se realizó una alianza sincera y verdadera entre el PLD y la Fuerza del Pueblo fue en San Juan. En esta provincia, de 6 municipios, el PLD ganó 3 con muy altos porcentajes, todos impulsados por el senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista. Aquí la alianza se ejecutó de manera total y sincera, porque el gato Félix no puede darse el lujo de perder la senaduría en mayo, ya que eso representaría un boleto directo y sin escala hacia una cárcel de Estados Unidos. Los gringos lo están esperando. De hecho, vienen sorpresas con relación a Félix Bautista
que les voy a contar en un siguiente video. Ante todo este panorama incierto de la oposición y la mal encajada Alianza Rescate RD, la nueva estrategia que se está planteando es que renuncie Leonel Fernández a su candidatura presidencial, porque ya con este golpe de las municipales quedando a nivel del Partido Reformista, Leonel quedó en el suelo desmoralizado y desplumado. Entonces, que renuncie Leonel a la candidatura presidencial y que renuncie Abel Martínez, para entonces dar paso a Gonzalo Castillo como una nueva esperanza que se pudiera convertir en un candidato competitivo en contra de Abinader y el gobierno. Aunque con Gonzalo pudieran hasta ganar, digamos que una chepa o una gran crisis días antes de las elecciones, pero este plan se lo están proponiendo a Leonel y ahora condicionándolo a apoyarle sus candidatos a diputados y senadores. Hay un sector cercano a Danilo haciendo esta propuesta y lo que busca es evitar que Abinader saque un 80 o un 90% en las elecciones de mayo, posicionar a Gonzalo para las elecciones del 2028 y evitar que el PLD junto con Danilo Medina desaparezcan de la faz de la tierra. Sabiendo Leonel que no va para ningún lado, después de esta pela en las municipales, habría que esperar a ver si acepta sacar 3 o 4 senadores a cambio de apoyar a Gonzalo en mayo. Y yo vine aquí hoy porque pensé que mucha gente a lo mejor no saben quién es Sangre Nueva.